Mujer billonaria. Descubre a su hija perdida trabajando como mesera a través de un collar. El salón destellaba bajo los reflectores dorados. Los champanes explotaban, las sonrisas falsas desfilaban y las cámaras capturaban cada detalle de aquella noche glamorosa en homenaje a la mujer que dominaba los negocios como nadie, Mariana Navarro. Vestida con un largo vestido negro de satén, de corte impecable y joyas discretas, subió al escenario para otro discurso. Sus ojos recorrieron al público con la seguridad de quien ya había ganado todas las batallas, pero nadie allí imaginaba la única lucha que jamás logró concluir. Por el éxito de la innovación y por el coraje de nunca rendirse, dijo, alzando la copa. Los aplausos fueron inmediatos, ensayados, casi robóticos. Pero cuando bajó del escenario y las luces dejaron de deslumbrarla, Mariana sintió el antiguo vacío regresar. Era como si cada evento, cada premio, cada cifra en su fortuna fuese solamente otra fina capa de barniz sobre una herida que jamás sanó. Horas después, ya en su habitación en lo alto de la suite presidencial de un hotel de lujo, se permitió despojarse de su armadura. Se quitó los pendientes de diamantes, se soltó el cabello y, al abrir una pequeña gaveta de la caja fuerte, encontró lo que realmente importaba, un collar sencillo, con un colgante de mariposa en plata envejecida. Lo sostuvo con manos temblorosas. Sus ojos, antes fríos, ahora se llenaban de lágrimas. Recordó la noche en que todo cambió. Aún era joven, universitaria, con sueños de libertad. José era todo lo opuesto a su mundo, mecánico, humilde, amable. Lo amaba con una intensidad que jamás había sentido hasta entonces, y él la hizo creer que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Pero los Navarro tenían otros planes. Cuando descubrieron el embarazo, su padre, implacable y obsesionado con el control, la encerró en una clínica privada, lejos de todo y de todos. El parto fue rápido, pero cruel. Ella suplicó ver al bebé, sostenerlo por un minuto, un segundo, pero no se lo permitieron. Solo le dejaron llevarse un objeto. Fue entonces cuando se quitó del cuello el collar que José le había regalado el día en que se confesaron su amor, en el campo detrás del taller, rodeados de mariposas amarillas. «Es el símbolo de nuestra libertad», le dijo. Mariana metió el collar dentro de la manta de su hija y nunca más volvió a verla. Secó sus lágrimas con prisa, un gesto casi automático, de quien se acostumbró a llorar en secreto. Necesitaba distraerse. Encendió la televisión. Un programa de cocina popular llenaba la pantalla, mostrando pequeños restaurantes en barrios sencillos de la ciudad. Pero algo detuvo su mirada. En la pantalla, una joven atendía sonriente, equilibrando platos y sonrisas. Tenía el cabello oscuro, recogido en un moño descuidado, ojos marrones intensos y una presencia que irradiaba calidez. Era solo una mesera más, hasta que la cámara hizo un zoom. Allí, colgando del cuello de la joven, estaba el collar, la mariposa. El corazón de Mariana se detuvo, se inclinó hacia adelante, hipnotizada. La joven se llamaba Isabela, dijo la reportera. El nombre resonó dentro de ella como un trueno. Su hija tenía que ser. El collar era ese mismo collar. Ella nunca lo había replicado, nunca mandó a hacer otro, era único. «Dios mío», murmuró llevándose la mano a la boca, con la voz quebrada por la emoción. En los días siguientes, Mariana trató de ser racional. Solicitó a su equipo de investigación personal que localizara el restaurante. Se aseguró de no involucrar a demasiados asesores. No confiaba en nadie con eso. Quería ir sola. Necesitaba ver con sus propios ojos. Sin acompañamiento, sin seguridad ni chofer, se dirigió al barrio indicado. Vestía ropa sencilla,
Tenía el cabello recogido en un discreto moño y usaba gafas de sol. Al detenerse frente al restaurante, dudó por un segundo. Respiró hondo. El mundo de los negocios nunca la había preparado para ese momento. Al entrar, el sonido de los cubiertos, voces, risas, todo pareció apagarse cuando la vio allí, de espaldas, sirviendo una mesa. Isabela, tan viva, tan real. Mariana casi se desplomó. Se sentó en un rincón, temblando. Observaba cada gesto de la joven, tratando de memorizarlo todo. La forma en que sonreía, cómo inclinaba la cabeza al escuchar a alguien hablar. Y el collar. El collar se movía en el pecho de ella como si llamara a Mariana de vuelta al pasado. Apretó fuertemente su copia del collar guardada en el bolsillo de su abrigo. Esa mariposa gemela parecía vibrar entre sus dedos. De repente, el tiempo se había detenido. Por primera vez en décadas, Mariana Navarro, la mujer invencible, fría, que construyó imperios y derribó adversarios, se sintió pequeña, frágil, humana. Y en ese instante silencioso, una decisión tomó forma en su interior. Encontraría la manera de acercarse, descubriría más, confirmaría lo que su corazón ya sabía, porque ahora, más que nunca, tenía la certeza de una cosa: el destino le estaba dando una segunda oportunidad, y no la dejaría escapar. La puerta de vidrio chirriaba suavemente cada vez que se abría, dejando escapar el aroma a café recién hecho y pan a la plancha. El restaurante se encontraba en una calle discreta, alejado de los reflectores que solían rodear a Mariana Navarro. Era un lugar sencillo, con paredes de tonos claros y una decoración modesta pero acogedora. Todo allí contrastaba con el mundo que conocía Mariana. Entró por segunda vez en 2 días, vistiendo jeans, una chaqueta neutra y el cabello recogido de manera despretenciosa. Nadie la reconocería así, y era justamente lo que buscaba. Se acomodó en la misma mesa, situada en la esquina izquierda, desde donde podía observar sin llamar la atención, y entonces ella apareció. Isabela. Llevaba una bandeja con 2 tazas y sonreía mientras atendía a una pareja de personas mayores. Había en ella una luz, algo espontáneo, casi inusual. Mariana la miraba como quien presencia un milagro silencioso. Cada paso, cada palabra, cada risa. Su corazón, endurecido tras años de silencio y negocios, latía con tanta fuerza que parecía a punto de salirse por la boca. La primera vez que la vio de cerca, Mariana sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo. Aún no era el momento. Necesitaba más. Necesitaba escuchar, confirmar. En su tercera visita, esperó hasta que Isabela se acercara a atenderla. «Buen día. Ya ha probado nuestro pan de queso relleno. Sale calientito en el acto», dijo la joven con una simpatía natural, anotando el pedido con agilidad. Mariana simplemente sonrió. «Quisiera un café y... el pan de queso, entonces. Gracias». La mesera asintió con la cabeza y se retiró antes de que Mariana pudiera decir algo más. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo el eco de esa voz resonar en su alma, como si fuese una melodía olvidada de la infancia. Las visitas se hicieron frecuentes, a veces incluso 2 veces en la misma semana. Mariana ya sabía el nombre de algunos clientes habituales y los horarios en que Isabela trabajaba. Sabía que llegaba antes de las 7 y se iba alrededor de las 4 de la tarde. Observaba todo en silencio, y cada día la conexión se profundizaba. Aunque Isabela aún desconocía quién era aquella mujer solitaria en la esquina, Mariana se sentía cada vez más cercana a ella. Era como si, de alguna manera, el lazo entre madre e hija estuviese resistiendo al tiempo y a la ausencia. Hasta que, en una mañana gris y lluviosa, algo cambió. Isabela se acercó con su habitual pedido. Sin saber exactamente por qué, Mariana comentó:
señalando discretamente el collar que adornaba el cuello de la joven. «Está muy bonito. Ese colgante de mariposa. ¿Es especial?» Isabela se detuvo un instante. Tocó el collar con la punta de sus dedos y lo miró como si fuera una reliquia. «Fue de mi madre biológica», respondió en voz baja. «Me dijeron que fue lo único que ella me dejó. Nunca la conocí. Pero ese collar es como si fuera una parte de ella». Mariana contuvo el aliento. El mundo pareció girar lentamente. Por un segundo pensó en contarlo todo. La verdad se formó en su garganta como un grito, pero lo tragó. «No aún, no de esa manera. Es precioso, tiene una energía especial», solamente dijo. Isabela sonrió, tímida. «Sí, me gusta pensar que me amaba, a pesar de haberme dejado, que tal vez ella no tuvo otra opción, ¿sabes?» Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era como escuchar su propio dolor traducido en palabras por alguien que no imaginaba lo certero que resultaban. «A veces, el mundo nos arrebata lo que más amamos», murmuró sin meditarlo. Isabela la miró, sorprendida por esa frase. «Es cierto», replicó después de un instante, «pero uno trata de seguir adelante». La conversación se vio interrumpida por un llamado desde la cocina. Isabela se alejó, dejando a Mariana con los ojos húmedos y el pecho encendido. Nunca había sido tan difícil mantener la fachada. Con cada palabra, con cada mirada, era como si una presa estuviese a punto de romperse dentro de ella. Al salir del restaurante ese día, Mariana caminó sin prisa por las calles mojadas, sintiendo la lluvia mezclarse con las lágrimas que corrían en silencio. Sabía que estaba más cerca que nunca, pero también comprendía que no podía precipitarse. Isabela era real, estaba allí, viviendo, soñando, trabajando, y merecía la verdad, pero en el momento adecuado, de la forma correcta. Una revelación abrupta podría romperlo todo antes siquiera de que algo comenzase. Mariana necesitaba abrirse un camino, una manera de adentrarse en la vida de la hija sin invadir, sin causar temor, de sembrar confianza y quizás, de algún modo, conquistar su amor. Y así decidió. Volvería todas las veces que fuera necesario, hablaría más, sonreiría más, sería una presencia constante, discreta pero presente, hasta que Isabela la viera como algo más que una simple clienta, porque Mariana no era cualquiera, era la madre que nunca se rindió, y ahora estaba decidida a reconquistar lo que le fue arrebatado. El cielo de esa mañana estaba despejado, pero Mariana se sentía sumergida en una tormenta interior. Estaba en el restaurante por octava vez en poco más de 2 semanas. Ya conocía el sabor del café, el olor de la cocina e incluso el sonido que hacía la puerta cuando llegaba Isabela. El disfraz ya no le daba seguridad. Cada día el secreto le corroía por dentro como ácido. Isabela se había vuelto más abierta. A veces se detenía un minuto para conversar entre una atención y otra, contaba anécdotas divertidas de los clientes y hablaba, sin saber con quién hablaba, de sueños que Mariana ni imaginaba que compartían. Aquella mañana, sin embargo, Isabela se mostraba más tranquila. El restaurante estaba vacío y Mariana sintió que ya no podía esperar. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo ella mientras Isabela le entregaba un café recién colado. «Claro», respondió Isabela sonriendo, sentándose frente a ella, ya acostumbrada a la presencia de la clienta solitaria. Mariana vaciló. El corazón le latía descompasado y las manos le sudaban. «¿Y si alguien de tu pasado regresara? Alguien a quien creías que te había abandonado, pero que en realidad siempre te estuvo buscando. ¿Serías capaz de escuchar a esa persona?». Isabela frunció el ceño, confundida. Luego se rió, pensando que era una de esas conversaciones filosóficas de una clienta necesitada. «No sé, creo que querría saber por qué se fue»,
¿Por qué me abandonó?, dijo mientras tocaba el collar. Es difícil de imaginar, pero el resentimiento creo que sería más fuerte al principio. Mariana tragó saliva. ¿Y si esa persona fuera tu madre? La pregunta cayó como una losa entre ellas. La sonrisa de Isabela se desvaneció. Se enderezó en la silla y miró a Mariana con desconfianza. ¿Por qué me preguntas eso? Hubo silencio. Mariana respiró hondo, fijando la mirada en unos ojos que le recordaban tanto a los suyos. Con la voz temblorosa, pero firme, dijo: «Porque yo soy tu madre, Isabela». El mundo se detuvo. La joven abrió los ojos de par en par, el cuerpo se le congeló y el aire se le escapó de los pulmones. Por un segundo creyó estar oyendo mal, pero la expresión en el rostro de la mujer no dejaba lugar a dudas. ¿Qué? Yo soy tu madre. Me forzaron a dejarte. Luché, te busqué, esperé. La voz de Mariana titubeaba con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero nunca te olvidé, nunca dejé de amarte. Isabela se levantó de golpe, haciendo que la silla cayera detrás de ella con un golpe sordo. «¿Esto es una broma?», gritó. ¿Estás loca? Tengo pruebas, puedo mostrártelas. El collar yo lo dejé contigo en el hospital. Era todo lo que me permitieron hacer. Yo... «Cállate», interrumpió Isabela con voz quebrada. «¿Acaso crees que puedes aparecer aquí, después de todos estos años, después de que crecí sintiéndome sola, abandonada, creyendo que mi madre no me quiso? ¿Y ahora qué quieres? ¿Que te abrace?» «No», exclamó Mariana desesperada. «Solo quiero que sepas la verdad, que entiendas que no tuve otra opción, que luché contra todo, pero...» Isabela movía la cabeza mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. «Deberías haber venido antes. Deberías haberme buscado cuando yo era niña, cuando lloraba preguntándome por qué mi madre no me quería. Yo te odié y luego aprendí a vivir sin ti». Mariana intentó acercarse, pero Isabela se echó para atrás, como si el contacto fuera veneno. «No me toques. Para mí, ya no eres nada. Nada». Con un sollozo, Isabela salió corriendo por la puerta, dejando el restaurante sumido en el silencio. Mariana se quedó allí, sin fuerzas, sintiendo que el mundo se desmoronaba. En su pequeño departamento en los suburbios, Isabela se encerró en su cuarto. Tiró el delantal al suelo y se arrodilló junto a la cama. La respiración llegaba en espasmos y su rostro estaba empapado. Cogió el collar y lo observó como si fuera la primera vez. Aquello que por tantos años fue símbolo de amor y esperanza, ahora le parecía un insulto. Una mentira. Se lo arrancó del cuello y lo arrojó sobre la cama, pero no pudo apartarse de él. Se quedó allí, mirando el objeto, intentando encontrar alguna respuesta en los contornos de la mariposa. La confusión era brutal. Una parte de ella quería gritar, destrozarlo todo. Otra parte quería retroceder en el tiempo, quería creer de nuevo. Pero el resentimiento se erguía como un muro inmenso. Mariana, de regreso en la silenciosa suite, se sentó en el suelo del cuarto, aún con la ropa sencilla del restaurante. Apoyada contra la pared, dejó que las lágrimas fluyeran sin control. Era un sonido crudo, apagado, de alguien que había contenido el dolor por demasiados años. Había hecho lo que necesitaba, decir la verdad, pero jamás imaginó que le dolería tanto, y ahora lo único que podía hacer era esperar a que Isabela, en algún momento, estuviera lista para escuchar, porque Mariana sabía, ese collar aún era un puente, aún en su silencio roto, él seguía siendo esperanza. La lluvia azotaba los cristales de la suite de Mariana Navarro, como si el cielo también necesitara desahogar su dolor. Sentada en su oficina particular, rodeada de muebles lujosos y pilas de expedientes organizados, se veía pequeña.
no en lo físico, sino como si por dentro algo se estuviera marchitando. Desde la explosión de Isabela, Mariana no había encontrado paz. La imagen de su hija llorando y gritando palabras afiladas como cuchillas no salía de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, los ojos llorosos y el collar arrojado con desprecio. Pero Mariana era, sobre todo, obstinada. Decidida a demostrar su amor, reabrió cada cajón de recuerdos. Sacó del cajón fuerte cartas nunca enviadas, dosieres antiguos, recortes de periódico, archivos digitales y físicos de años de búsquedas frustradas. Los esparció sobre la mesa de caoba como si fuesen piezas de un rompecabezas, uno que, hasta entonces, nadie había logrado armar. Entre los documentos, un nombre aparecía una y otra vez: Renato Figueira. Asesor directo desde el inicio de su ascenso empresarial, Renato era más que un hombre de confianza. Era quien la había acompañado en sus peores y mejores días, y siempre decía saber cuándo proteger la imagen, tanto de la empresa como de la familia Navarro. Pero algo no encajaba. Algunos informes estaban incongruentes. Fechas de investigaciones no coincidían. Mariana comparó archivos antiguos con copias digitales y se dio cuenta de que en al menos 3 ocasiones, direcciones importantes habían sido tachadas a mano. ¿Por qué alguien borraría pistas legítimas? Un escalofrío le recorrió la espalda. Llamó a Renato. «Necesito hablar contigo. Ahora. Aquí». Renato llegó puntualmente, como siempre. Alto, con el cabello gris muy bien peinado y el traje impecable. Un hombre que dominaba el silencio y sabía dónde pisar. Pero aquella mañana, al ver la expresión de su jefa, sintió que el terreno estaba a punto de venirse abajo. «Toma asiento», dijo Mariana sin rodeos. Él obedeció. «¿Recuerdas las investigaciones sobre mi hija?», preguntó. Renato asintió con cautela. «Claro. Fueron decenas de intentos, todos topándose con obstáculos. Ya sabes cómo fue». Mariana le empujó 3 carpetas. Abrió una de ellas. «Aquí está la carta del orfanato de Campinas, enviada en 2006. Dice que una niña, con el nombre bautismal que le puse a mi hija, pasó por allí. Nunca me mostraste esto». Renato trató de mantener la calma. «Mariana, eso ya se verificó. Era un nombre común. Nada indicaba que...» «No me mientas», interrumpió ella con voz fría como hielo quebrándose. «Encontré los informes originales. Los reescribiste. Los manipulaste. Me apartaste de la verdad. ¿Siempre supiste dónde estaba ella?». Renato vaciló por un breve instante, suficiente para que Mariana notara cada duda en su mirada. «Era para tu bien», finalmente dijo. «Estabas construyendo un imperio. Necesitabas estar concentrada. Si hubieras reencontrado a esa niña, todo se habría venido abajo. Demasiadas emociones, demasiadas debilidades. El mundo de los negocios no perdona a las madres arrepentidas. Hice lo que fue necesario para protegerte y lo que construiste». Mariana se puso de pie, llena de furia. «Te diste el derecho de decidir por mí, de alejarme de mi hija, de robarme los años que podría haber pasado con ella. Habrías renunciado a todo, Mariana. Yo te conozco, hubieras dejado tu carrera, tus empresas. ¿Y qué habría de malo en eso? Era mi hija, mi vida, Renato. Me traicionaste de la forma más cobarde posible». Renato trató de mantener la compostura. «Hice lo que cualquier gestor inteligente haría. La historia de una hija abandonada habría destruido tu reputación. Yo te salvé. Me condenaste», gritó ella. Fue en ese instante cuando la puerta de cristal de la oficina se abrió. Isabela, a quien una de las asistentes de Mariana había llamado para una conversación importante, había escuchado buena parte del intercambio al llegar. Isabela se detuvo en el umbral, paralizada. Mariana se dio vuelta, sorprendida al verla allí, pero luego
Respiró profundo. Era el momento indicado. La verdad estaba presente. Isabela debía verla con sus propios ojos. Isabela, él lo sabía todo el tiempo. Me ocultó dónde estabas, manipuló documentos, hizo de todo para mantenernos separadas. Isabela miró a Renato. Él intentó sonreír, forzando una expresión de simpatía. Isabela, no es tan simple como parece. Es exactamente simple, la interrumpió Mariana. Saboteaste la oportunidad de una madre de conocer a su hija. Lo hiciste por poder, por conveniencia. Se volvió hacia su hija con los ojos llenos de lágrimas. Te juro que te busqué todos estos años, pero me engañaron. Por él. Isabela no dijo nada, solo miró el collar, ahora de nuevo en su cuello. El símbolo, antes marcado por el dolor, parecía reavivarse. Mariana hablaba con sinceridad, no había duda en sus ojos. Entonces, con una firmeza que pocos habían visto, Mariana se volvió hacia Renato. Estás despedido, y no quiero volverte a ver nunca, ni cerca de mí ni de mi hija. Renato retrocedió, sorprendido por la frialdad de su jefa. Quiso protestar, pero la mirada de Isabela, firme y decepcionada, selló su destino. Cuando la puerta se cerró tras él, solo quedaron madre e hija en la silenciosa oficina. Nada estaba resuelto, pero por primera vez se abrió un espacio para la verdad. Isabela pasó los 2 días siguientes encerrada en su departamento, con las luces apagadas, el teléfono en silencio. Rechazó llamadas de su jefa, ignoró mensajes de sus compañeros del restaurante. La cabeza le daba vueltas en un torbellino de recuerdos, rabia y dudas. Quería odiar a Mariana, quería mantener intacta la narrativa que había sostenido durante tanto tiempo, que había sido abandonada, olvidada, cambiada, pero algo empezaba a desmoronarse por dentro. Aquella mañana, un repartidor tocó el timbre. Dejó una caja de madera pulida, sencilla, pero de buen gusto, con un sobre adherido en la parte superior. Para Isabela, cuando estés lista. Isabela miró la caja como si pudiera morderla. Dudó, pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez la esperanza, la hizo sentarse en el suelo de la sala y abrirla. Dentro había cartas, muchas, escritas a mano, con fechas antiguas, algunas amarillentas por el tiempo. Traían impresa su fecha de nacimiento, aniversarios, fechas sin razón aparente, pero con palabras llenas de nostalgia. Mariana nunca supo a dónde enviarlas, pero las escribió de todas maneras, como si hablara al viento, como si su hija, en algún lugar, pudiera sentirlas. Isabela tomó una al azar. Isabela, hoy cumples 12 años. No sé dónde estás, ni cómo te va. Pero cada latido de mi corazón es un intento de alcanzarte. Sueño con el sonido de tu voz, con tu sonrisa. Me pregunto si te gustan los libros, si cantas en la ducha, si eres tímida o audaz. Espero que el mundo te haya tratado bien, aunque yo no haya podido hacerlo. Te amo cada día, aunque sea desde la distancia. Las palabras parecían cobrar vida. Leyó 2 más. Luego otras 5, hasta perder la noción del tiempo. En el fondo de la caja había una memoria USB. Isabela la conectó a su laptop. Breves videos, organizados por fechas, mostraban a Mariana en distintas etapas de su vida. En cada uno relataba sus búsquedas, conversaciones con detectives, visitas a registros civiles, audios de llamadas a familias adoptivas, todos terminando en puertas cerradas. En uno de los audios, Mariana lloraba al teléfono. Señora, solo quiero saber si la niña aún vive. No le estoy pidiendo que la vea. Solo necesito saber si está bien. Por favor. La llamada finalizaba con una voz fría. Lo siento, no tenemos autorización para compartir ese tipo de información. Esa voz del otro lado, Isabela la reconoció.
Era la de la antigua tutora con la que vivió parte de su adolescencia, siempre tan dura, siempre restrictiva, la misma que, en una ocasión, dijo: «No vale la pena pensar en quién te dejó». Isabela cerró la laptop con las manos temblorosas. El dolor que había cargado durante tanto tiempo empezaba a cambiar de color. Ya no era pura rabia, era algo más confuso, más profundo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mariana se encontraba en el restaurante, sentada en la misma mesa de siempre. Tomaba café, leía algún libro, fingía estar ocupada, pero sus ojos siempre buscaban la puerta, esperando a que apareciera alguien. No preguntaba por Isabela, no pedía hablar con ella, solo se presentaba, se sentaba y esperaba. Algunos empleados ya habían notado la presencia constante de aquella mujer elegante y silenciosa. Susurraban entre ellos, especulaban, pero nadie conocía la verdad. Mariana continuaba allí, fiel, presente sin invadir. Era su manera de decir: «Estoy aquí y no me voy a ir». Desde la ventana de su apartamento, Isabela miraba la calle como si buscara un punto de equilibrio. El collar de mariposa había vuelto a su cuello. Se lo había puesto sin pensar, al terminar de leer la última carta. Cada vez que lo tocaba, sentía como si una débil llama se reencendiera en el pecho. Esa mujer a quien había visto como una villana, ahora le parecía más humana, llena de fallas, sí, pero también de intentos, de amor real, quizá no perfecto, pero genuino. Releyó algunas cartas, esta vez más despacio, saboreando las palabras como si descifrara un idioma nuevo, y comprendió. Mariana no solo la había buscado, Mariana había sufrido por ella. El dolor no era unilateral, era compartido, pero nunca expresado. Al día siguiente, Isabela fue a trabajar. En silencio, evitó las miradas de sus compañeros. Al llegar, vio a Mariana ya sentada en su esquina, como siempre, pero esta vez fue diferente. Se acercó a la mesa, no dijo nada, solo dejó su taza de café sobre la mesa y dejó un pequeño billete doblado al lado. Luego se retiró. Mariana tomó el papel con manos delicadas, como si fuese una reliquia. Leí las cartas. 2 líneas, una frase. Pero para Mariana era como recibir a su propia hija en sus brazos por primera vez. Cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa dolorida, emocionada, llena de significado. El puente se estaba reconstruyendo, y ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, el abismo comenzaba a ceder lugar a la esperanza. El teléfono sonó 2 veces antes de que el hombre contestara. La voz del otro lado era grave y cautelosa. Llevaba consigo el peso de quien sabe más de lo que quisiera admitir. «Doctor Álvaro, soy Isabela Navarro, creo». Un tenso silencio se extendió al otro lado de la línea. «Isabela. Imaginé que llegaría este día», dijo él tras suspirar. Isabela estaba parada frente al viejo edificio donde funcionaba la oficina del abogado que, según los documentos enviados por Mariana, había gestionado su adopción décadas atrás. Había dudado hasta el último instante antes de hacer la llamada, pero ahora que oía aquella voz, sabía que debía seguir hasta el final. «Necesito hablar con usted sobre lo que pasó, sobre mi madre». El doctor Álvaro acordó el encuentro para esa misma tarde. Isabela fue hasta allá sin decirle nada a nadie, con el corazón acelerado y la mente hecha un torbellino. La oficina era modesta, con muebles antiguos y olor a papel envejecido. El doctor Álvaro lucía más cansado que la última vez que ella lo vio, cuando todavía era adolescente y él era simplemente el abogado de los adultos. La recibió con una mirada triste, pero acogedora. «Has crecido. Y muy bien», dijo, ofreciéndole té. Isabela rechazó el té. Lo único que quería eran respuestas. «Solo quiero conocer la verdad, todo.
sin rodeos. El viejo abogado asintió y abrió un cajón, sacando una carpeta. Documentos, fotos, recortes, todo muy parecido a lo que Mariana ya había enviado, pero esta vez con la confirmación oral de quien estuvo allí. Tu madre, Mariana, le prohibieron verte. Yo estuve presente. El padre de ella, Adalberto Navarro, era un hombre severo, controlador. Decía que un escándalo como ese arruinaría el nombre de la familia. Cuando ella insistió, lo amenazó con internarla, y la internó. Usó médicos, abogados, chantaje emocional. Incluso intentó convencerme a mí. Isabela escuchaba en silencio, con la mirada fija en esas manos arrugadas que manipulaban los papeles como si tocaran viejas heridas. Ella lo intentó con todas sus fuerzas. La apartaron del hospital el día del parto. Suplicó poder sostenerte, pero no lo permitieron. Sin embargo, él esbozó una leve sonrisa, con una punta de ternura. Ella ocultó el collar entre las mantas. Yo la vi hacerlo. Era lo único que pudo dejarte. Isabela llevó la mano al pecho, tocando el collar que ahora parecía palpitar con una energía renovada. No era solo un recuerdo, era la prueba, el grito de auxilio y de amor dejado por una madre desesperada. Y después de eso, pasó años tratando de encontrarte, pero tu padre era influyente y contrató a personas como Renato Figueira para mantener todo bajo control. Cualquier pista, cualquier intento era interceptado. Mariana lo intentó por la vía legal, por otros medios, con detectives, pero siempre terminaba en callejones sin salida. Isabela luchaba por respirar. La rabia de antes ahora parecía un eco lejano, sustituida por algo más profundo y devastador. Culpa. ¿Y ella me quiso? ¿Desde el principio? Isabela, dijo Álvaro con firmeza, ella nunca dejó de quererte. Nunca. La joven sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse, en silencio. No lloraba de ira ni de alivio, lloraba por todo lo que le había sido robado, por una infancia sin esa mujer, por cumpleaños en silencio, por abrazos que nunca llegaron a suceder. El doctor Álvaro sacó una última carta, escrita a mano. «Está aquí», me pidió conservarla. Dijo que si algún día venías a buscarla, era para entregártela. Isabela abrió el sobre con dedos temblorosos. «Mi hija, si algún día lees esto, significa que aún hay esperanza, que sobreviviste a todo lo que temí y que tuviste la fuerza para seguir adelante. Daría todo por poder abrazarte y pedir perdón por estos años de silencio. Pero quiero que sepas, nunca estuviste sola. Mi amor siempre ha andado a tu lado, con amor eterno, mamá». La palabra mamá parecía clamar desde cada línea, como una nota olvidada que por fin encuentra el aire. Al llegar a casa, el mundo le parecía diferente. La calle, el cielo, los edificios, todo lucía más pesado y a la vez más claro. Como si el dolor hubiera revelado una nueva capa de la realidad. Isabela se sentó en el sofá, el collar en mano y la carta sobre el regazo. Miró su celular durante minutos. El número de Mariana estaba guardado, pero nunca había tenido el valor de llamar. Hasta ahora. Respiró hondo. Una vez, dos. Luego tocó la pantalla, marcando un tono. 2, 3. ¿Aló? La voz del otro lado era serena, pero vacilante, como si al reconocer el número temiera una desilusión. Isabela tragó el llanto antes de hablar, pero sus palabras salieron bajitas, casi en un susurro. «¿Mamá?» Al otro lado un sollozo. «¿Isabela? Solo quería oír tu voz. No sabes cuánto he esperado por esto». Un silencio se instaló, pero no era el silencio del dolor. Era el silencio del reencuentro, el de reconocer, la promesa de que, por primera vez, quizá el amor pudiera comenzar a reconstruirse, de verdad.
El sol de la tarde se filtraba suavemente entre las copas de los árboles, arrojando haces de luz dorada sobre los senderos de piedra del parque. Mariposas de vivos colores danzaban en el aire, como si celebraran algo que el mundo aún no había descubierto. El lugar, elegido por Isabela, había sido fruto de un azar, o tal vez de esas coincidencias que el destino escribe en silencio. Isabela llegó primero. Vestía una blusa clara y un cardigan ligero. El collar de mariposa se balanceaba sutilmente sobre su pecho, volviéndose parte de ella, como si nunca hubiese dejado su lugar. Sus manos estaban frías y sus pasos llenos de incertidumbre, pero su corazón, pese a las dudas, latía con un propósito firme: recomenzar. Mariana apareció minutos después, caminando despacio, casi temerosa de interrumpir ese instante. No llevaba tacones ni atuendos llamativos. Estaba simple, humana. En su cuello lucía un collar idéntico al de Isabela, el original, guardado durante décadas como una promesa silenciosa. Se vieron a lo lejos, y por un instante el tiempo pareció detenerse. No había multitud ni ruidos, solo las dos, rodeadas de árboles y mariposas, con el pasado latiendo en la mirada y el futuro suspendido en el aire. Cuando finalmente se encontraron frente a frente, Mariana no dijo palabra. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los de Isabela, y sus manos se entrelazaban con fuerza, como si intentaran reconstruir un puente invisible. Isabela observaba a Mariana, no tanto su apariencia, sino el reflejo de un alma que parecía reconocer la suya. Fueron largos segundos de silencio hasta que Mariana, con voz baja, se atrevió a hablar. «No sé ni por dónde empezar». Isabela la interrumpió con un gesto, y luego, en un esfuerzo que parecía arrancar algo del fondo de su pecho, susurró: «Solo quiero saber si aún da tiempo». Mariana sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Solo asintió una y otra vez en un desesperado intento de confirmar que sí, que aún era posible. Siempre lo sería. Isabela dio un paso adelante, luego otro. Mariana no se movió, temerosa de romper aquel hechizo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, no se abrazaron de inmediato. Simplemente se miraron. En esa mirada se reflejaba el dolor de la ausencia, la amargura de los años perdidos, pero también el reconocimiento de un lazo que ni el tiempo pudo borrar. «Tienes el mismo aroma a las cartas», dijo Isabela casi en un susurro. Mariana soltó una risa ahogada entre lágrimas. «Escribía como si supiera que me escucharías, todos los días, y yo soñaba con que existieras, incluso cuando decían que no». Una mariposa se posó suavemente en el hombro de Isabela, tan liviana como un susurro. Mariana la observó con una sonrisa trémula. «Siempre aparecen cuando estoy cerca de ti. Creo que ellas sabían de nosotras antes que lo hiciéramos», respondió Isabela. Ambas rieron, dejando que ese instante se impregnara en su memoria. Finalmente, Isabela extendió los brazos y Mariana la abrazó con delicadeza, como si contuviera algo sagrado. Al inicio, el abrazo fue comedido, pero a medida que se fundían, se hizo más fuerte. Las lágrimas llegaron, cálidas y silenciosas, compartidas entre madre e hija. No hubo pedidos de disculpas ni necesidad de explicaciones. Ese abrazo lo era todo. Era dolor, y al mismo tiempo era curación. Era pérdida, y al mismo tiempo reencuentro. Era el primer paso. Horas después, sentadas en un banco del parque, conversaron sobre todo y sobre nada. De sus comidas favoritas, de la infancia, de viejas canciones. Mariana escuchaba cada palabra con reverencia, mientras Isabela relataba sus vivencias como quien explora una tierra desconocida,
pero que, en el fondo, siempre fue suya. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Isabela miró el collar de su madre y luego el suyo propio. Es como si siempre estuviéramos conectadas, aunque no lo supiéramos. Siempre lo estuvimos, respondió Mariana. Siempre. Se levantaron despacio y caminaron lado a lado hacia la salida del parque. No hablaron del futuro, ni hicieron promesas. Sin embargo, había en sus pasos, en la forma en que andaban juntas, un mensaje que decía más que 1000 palabras. Y en aquel final de tarde, con las mariposas aún danzando en el aire, madre e hija avanzaron juntas por primera vez. Quizás aún quedaran dolores por enfrentar, quizás las heridas tardarían en cicatrizar, pero ahora también había un nuevo comienzo, un comienzo de verdad. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.